Hola, ¿qué tal amigos de Chihuahua? Bienvenidos a Expectativa Noticias, bienvenidos en este viernes ya de fin de semana. Y en este viernes, déjeme decirle que vamos a platicar aquí en el estudio en unos momentos más con integrantes del nuevo sindicato de maestros del CONALEP, en Chihuahua. Vamos a platicar con ellos acerca precisamente de este reconocimiento, de esta personalidad jurídica que acaban de adquirir y que ya los integra o que ya los proyecta como un sindicato reconocido por el Departamento del Trabajo, un sindicato que, bueno, lucharon bastante, se manifestaron en semanas pasadas en el Palacio de Gobierno hasta que lograron precisamente su objetivo, tener la personalidad jurídica y el reconocimiento ya como un sindicato del colegio del CONALEP, de los maestros. Bueno, con esto vamos a platicar en unos momentos más con integrantes de este nuevo sindicato que ya se encuentran aquí con nosotros. Mientras tanto, déjeme decirle lo que pasó el día de hoy. Siguen las protestas de maestros que no están de acuerdo, que no están conformes con la reforma educativa. El día de hoy se volvieron a manifestar y tomaron la caseta de Sacramento. Allá, en este lugar, representantes de los servicios educativos de Chihuahua, de los SEISH, acudieron esta mañana a la caseta Sacramento, la cual permanecía bloqueada a temprana hora hoy por la mañana por parte de maestros de esta capital para entablar un diálogo con los educadores que se encuentran molestos, como ya le dije, por la reforma educativa que fue aprobada recientemente por el Poder Legislativo de la Nación. Funcionarios que se identificaron como Surelio Castañón y Ezequiel Linares trataron de tener un acercamiento con los maestros, quienes optaron pues por ignorarlos. Al poco tiempo de esto, los maestros liberaron la caseta y se retiraron del lugar, prometiendo reunirse de nueva cuenta a las 6 de la tarde de este viernes para realizar una nueva manifestación. Estas acciones se han presentado en esta ciudad desde hace 2 días, cuando algunas escuelas cerraron sus puertas y cientos de docentes se reunieron alrededor del Palacio de Gobierno, exigiendo al Estado su apoyo en la lucha contra la reforma educativa. Sobre este particular, la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado se encuentra realizando ya el estudio correspondiente para presentar una denuncia legal en contra de los maestros que tomaron la caseta de Sacramento como parte de su protesta contra la reforma educativa. Lo anterior fue informado por el gobernador César Duarte, quien nuevamente llamó a la cordura a los docentes que se encuentran realizando diversas manifestaciones. El jefe del Ejecutivo refirió que la postura que dio a conocer la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte es que por ningún motivo se aceptará que se afecte a los estudiantes ni a terceros. Y bueno, esto que estamos viendo es precisamente una de las manifestaciones que se han realizado en varios puntos del país. Esto es en la capital del país, allá en la Ciudad de México, y paralela a esta manifestación, pues vamos a ver la otra cara, la de los niños que no están de acuerdo en que este tipo de manifestaciones se den porque a ellos los lesionen en su interés, que es el de recibir la enseñanza, recibir la academia, la educación. Mientras veíamos a los maestros ahí manifestándose, pues ahora vemos a estos niños que dicen, maestros, los alumnos solicitamos su presencia en las aulas. El jefe del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua refirió que la postura que dio a conocer la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte es que por ningún motivo se va a aceptar que se afecte a los estudiantes ni a terceros. El gobernador sentenció que no buscan ningún enfrentamiento con los maestros, sino al contrario, ser un interlocutor y entablar un diálogo para poder entablar sus demandas. Y sobre esto también la posición de la Secretaría de Educación y Cultura y Deporte de Chihuahua dijo que su posición es muy clara. No vamos a tolerar que los niños se queden sin escuela, ni que se entorpezcan tampoco las actividades de la sociedad. Lo que motiva a convocar a los maestros de nueva cuenta es buscar la tranquilidad de Chihuahua, afirmó el gobernador, en relación a la toma de edificios o casetas por parte de los profesores como medida de protesta. Dijo que es potestad de la Secretaría de Hacienda proceder legalmente en contra de los maestros
que realicen este tipo de acciones. Recordemos, dijo el gobernador, que los ingresos no le corresponden al Estado, sino que están establecidos en un fideicomiso. Esto lo comentó el mandatario en relación a la afectación que se tendría en caso de dejar de percibir los ingresos derivados de las cuotas de los automovilistas en las casetas. Si lo que se busca, dijo el gobernador, es plantear un enfrentamiento, nosotros privilegiaremos el diálogo, pero no permitiremos que la anarquía la generen condiciones difíciles o que generen condiciones difíciles a los chihuahuenses. Pues esto es lo que está sucediendo con relación a las protestas que el día de hoy continuaron aquí en Chihuahua, ahora con la caseta o con la toma de las casetas, la caseta de Sacramento, allá rumbo a Ciudad Juárez, que, insisto, fueron 3 o 4 horas las que las tomaron, luego las liberaron, pero con eso, en 3 o 4 horas, imagínense la cantidad de automotores, de automovilistas, de trailers, de camiones, pues que van para aquel rumbo, para aquel lugar, pues hubo un desfalco, por decirlo de alguna manera, de las finanzas del gobierno del Estado. Y bueno, con este tema, le doy la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo, el señor Manuel Narváez, que ya se encuentra aquí con nosotros como todos los miércoles y viernes. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Muy bien, muy buenas tardes. Pues continúan las protestas. Desafortunadamente, sí. Las exigencias de los maestros. Pudieran tener alguna razón. E incluso es parte de mi tema de esta semana, en mi editorial, que a mi juicio el fondo de sus reclamos puede que yo no esté de acuerdo, o mucha gente no estemos de acuerdo con ello, porque tiene que ver con la evaluación, que va a mejorar la educación, que tiene que ver con que se van a acabar esas tranzas de gente que son comisionadas por el sindicato para una posición meramente o estrictamente electoral, y que no lo tiene que pagar el Estado o nosotros los contribuyentes, sino que lo paga el sindicato. Y eso es bueno. La reforma en sí tiene muchas cosas muy buenas. El problema es la calidad moral que tiene, más bien que no tienen los gobernantes, y dígase los 3 poderes de la Unión, para poder exigirle a los profesores. Tiene que darse el paso, totalmente de acuerdo. Pero no hay muestras o no hay visos de que el gobierno mexicano quiera terminar con esa anarquía que existe por parte de aquellos, ¿cómo le pudieron? De esas mafias de cuello blanco, ¿no? Que se han enriquecido a costa de la laxitud que existe en muchas de las legislaciones y la permisividad también del Poder Ejecutivo en cuanto a este tipo de temas. Ese es yo creo, el tema de fondo, ¿no? De que yo creo la población advierte de que no hay un equilibrio o no se trata con la misma vara. Hasta ahí está bien. En cuanto a las propuestas, bueno, pues tú lo has mencionado y lo dice la Constitución claramente, hay la libertad de reunión, hay la libertad de expresarse, también de tránsito, etcétera, y también violan los derechos de terceros del momento en que pudiera incluso caer hasta en el delito de secuestro, cuando no les permite salir. Y en el caso del DF, yo creo que las protestas están dirigidas a quien debe ser, al presidente de la República, es decir, el titular ejecutivo federal, que es en Los Pinos, que es la Secretaría de Gobernación, que es la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, porque es ahí donde se discuten las reformas y donde se aprueban o se dictaminan las leyes, ¿no? En el caso particular de Chihuahua, me parece que es equivocado el que vayan al Palacio de Gobierno o incluso a las casetas, donde debe dirigirse la protesta, incluso el descontento, pero también de los ciudadanos en general, es con sus legisladores federales. En este caso, en Chihuahua, hay 2 legisladores federales, que es Pedro Domínguez Jr., que es Minerva Castillo, que son de mayoría, está también Rocío Reza, que es plurinominal, está Lilia Aguilar, que es plurinominal, está el senador Patricio Martínez y el senador Javier Corral. Incluso hay una diputada del PRD, pero pues entró nada más de Chihuahua por lista, esas que regalan, esas diputaciones que regalan, pero no que haya hecho campaña de Chihuahua. Entonces, donde deben enfocarse los reclamos de los profesores, justos o no, debe ser con los legisladores. Ellos reciben, además de su salario, o incluido en su salario de 190,000 pesos mensuales, una partida presupuestal de casi 40,000 pesos mensuales los diputados y de más de 120,000 pesos los senadores, para poner oficinas de enlace donde den a conocer su trabajo legislativo. Ahí es donde tienen que dirigirse los ciudadanos y los maestros. Entonces, yo entiendo y respeto su molestia y en parte estoy de acuerdo con ellos. Pero seguir perjudicando a terceros, cerrando las avenidas y afectando el peculio, que es, en el caso de las casetas, que no permiten el cobro del peaje, yo creo que eso puede derivar ya incluso en denuncias penales. Donde deben enfocar su batería es
con los diputados. Insisto, busquen, ellos tienen aquí oficina de enlace, Pedro Domínguez, Minerva Castillo, no sé si Lili Aguilar o ella utilizará las oficinas de su partido, pero es su obligación porque reciben dinero para eso, para atender al público. A ellos tienen que recurrir para exigirle cuentas de cómo votaron y qué han hecho hasta este momento, del momento que tomaron protesta como legisladores. Fíjate que ayer, así brevemente, Manuel, ayer vi una entrevista, no sé si tuviste oportunidad de verla o si el público que nos ve en este momento tuvo oportunidad de verla, una entrevista con Emilio Choifet, con el titular de la Secretaría de Educación Pública, donde él explicaba así muy claramente a pregunta expresa de la conductora del programa de televisión de anoche, le decía, ¿y usted por qué no se sienta con la coordinadora nacional de trabajadores de la educación? Y le decía Emilio Choifet así muy claramente, fue una entrevista muy interesante, muy clara, le decía, pues es que no puedo yo transgredir la ley, porque a mí la ley me obliga, sí, a sentarme con los maestros, pero con los titulares, que en este caso es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. La coordinadora es una disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no tienen reconocimiento jurídico. Yo no puedo violar la ley. Si ellos quieren sentarse con nosotros a platicar, lo podemos hacer, pero yo siento, decía Emilio Choifet, que con quien debo yo de dialogar, de platicar sobre todas las exigencias y todo lo que ellos se manifiestan y se inconforman, es con el titular, que en este caso es el sindicato, no la coordinadora. No puedo brincarme la ley. Y yo creo que en eso pues habría que trabajar mucho, ¿no? Habría que... Ahí está el fondo, sí, ahí está el kit. Exacto. Siendo un viejo lobo de mar, Emilio Choifet, esa respuesta, digo, como un hombre que tiene muchos años en la política, pero ese es el fondo. La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no representa los intereses de los maestros. Claro. Representa los intereses particulares de lo que fue el Baester Gordillo en su tiempo, de Carlos Conquitut Barrio anteriormente, representa los intereses que le sirven al gobierno de la República y representa los intereses del Partido Revolucionario Institucional cuando van a las campañas políticas que hace alianza con el PANAL o incluso también con el PAN. Ese es el problema, que si tiene calidad moral el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial en este país para cargarle el costo de la mala educación que hay en este país o de que todavía falta mucho por mejorar, ese es el problema. No que la reforma en sí, que me parece que es valiosa, es importante y qué bueno que se dio el paso. La bronca es si van a hacer lo mismo, van a tener la misma vara para medir también, evaluar al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, a los congresos estatales, a los gobernantes, a los presidentes municipales. Eso es lo que se pregunta la mayoría de los ciudadanos, de los mexicanos, de que por qué a unos sí y a otros no. Como dijo alguna vez Felipe Calderón, hágase la reforma electoral y la reforma política y la financiera, hágase sí, pero en la milpa de mi compadre. O sea, nadie quiere pagar el costo político. Así es, Manuel. Muchísimas gracias. Hugo, muy buenas tardes y buen provecho y bonito fin de semana. Igualmente, Manuel. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en una entrevista aquí en el estudio con integrantes del nuevo sindicato del CONALEP Chihuahua, el sindicato independiente que representa el ingeniero Luis Carmona. Regresamos en breves segundos. Buenas tardes, señorita. Quiero hacer una denuncia. Claro, y no es necesario que me proporcione sus datos. Es totalmente anónimo. Dígame, ¿cuál es su denuncia? Denuncia cualquier delito que se esté cometiendo o que sepas que se va a cometer. Para combatir el delito, tu participación es indispensable. Sistema de Denuncia Anónima 089, Fiscalía General. En el Congreso del Estado, tu seguridad ha sido nuestra prioridad. En 3 años de trabajo legislativo generamos más de 130 modificaciones al sistema penal, evitando así la puerta giratoria y la reincidencia delictiva. Hoy, Chihuahua vive un ambiente diferente. Estamos recuperando nuestra tranquilidad. Con estas acciones, los diputados te damos resultados. Congreso del Estado, 63ª legislatura. ¿Sabías que el sistema de denuncia anónima 089 cuenta con la certificación ISO 9001-2008, Organización Internacional para la Estandarización, la cual eleva los niveles de calidad en el proceso? Esto contribuye a que la población sepa que toda denuncia es totalmente anónima y confidencial. Recuerda que al denunciar no corres ningún riesgo. Sistema de denuncia anónima 089, Fiscalía General.
Buenas tardes, señorita. Quiero hacer una denuncia. Claro, y no es necesario que me proporcione sus datos. Es totalmente anónimo. Dígame, ¿cuál es su denuncia? Denuncia cualquier delito que se esté cometiendo o que sepas que se va a cometer. Para combatir el delito, tu participación es indispensable. Sistema de Denuncia Anónima 089, Fiscalía General. En el Congreso del Estado, tu seguridad ha sido nuestra prioridad. En 3 años de trabajo legislativo generamos más de 130 modificaciones al sistema penal, evitando así la puerta giratoria y la reincidencia delictiva. Hoy, Chihuahua vive un ambiente diferente. Estamos recuperando nuestra tranquilidad. Con estas acciones, los diputados te damos resultados. Congreso del Estado, 63ª Legislatura. ¿Sabías que el sistema de denuncia anónima 089 cuenta con la certificación ISO 9001-2008, Organización Internacional para la Estandarización, la cual eleva los niveles de calidad en el proceso? Esto contribuye a que la población sepa que toda denuncia es totalmente anónima y confidencial. Recuerda que al denunciar no corres ningún riesgo. Sistema de denuncia anónima 089, Fiscalía General. Bueno, ya estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Mire, antes de entrar con integrantes del sindicato independiente del CONALEP, ahorita vamos a platicar para definir con mayor claridad pues el nombre, la presentación de este nuevo sindicato. Déjeme decirle que mañana, para que usted esté preparado, mañana se aplica el 9º aumento a las gasolinas, mañana. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, la AMEGAS, informó que a partir de este sábado, mañana, 7 de septiembre, entra el 9º aumento en el precio de las gasolinas y el diésel, el 9º en lo que va del año. De esta forma, la gasolina magna, a partir de las 11:59 de esta noche, va a costar 11.80 pesos, tras aplicar el incremento mensual de 11 centavos a los 11.69 pesos que costaba en agosto pasado. En tanto, el precio de la gasolina premium, considerada de mayor calidad por su alto octanaje, será de 12 pesos con 36 centavos, 11 centavos más con respecto a los 12.25 pesos del mes pasado, mientras que el litro de diésel, que se utiliza por maquinaria pesada y camiones de carga y de pasajeros, costará a partir de mañana 12 pesos con 16 centavos el litro. Estos aumentos forman parte de las políticas de deslizamiento mensual, gracias al pues nada célebre y mal recordado Felipe Calderón, que llevó a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que se aplica el primer sábado de cada mes. Este es el 9º gasolinazo del gobierno de Enrique Peña Nieto, lamentablemente, y todavía los que faltan. Bueno, con esto le doy la más cordial bienvenida a integrantes del sindicato independiente del CONALEP, a quienes ustedes pueden ya ver aquí en su pantalla, y les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Le agradezco mucho a la secretaria del Trabajo y Conflictos. ¿Su nombre, por favor? Blanca Valderrama, a sus órdenes. Blanca Valderrama, la secretaria de Finanzas. María Jesús Cedillo Peña, a sus órdenes. María Jesús Cedillo Peña, el señor profesor Reinaldo Jiménez Solís. Muchas gracias. Y al abogado representante jurídico de este sindicato, el licenciado Luis Raúl Aragón. Bienvenido, licenciado. Gracias, Rick. Bueno, pues después de mucha lucha, después de mucho trabajo, de manifestarse incluso, y de una gran resistencia también, de una gran resistencia a quienes no les convenía que ustedes se integraran como un sindicato reconocido con personalidad jurídica y reconocidos por el Departamento del Trabajo, pues por fin lo lograron. Por fin, finalmente, Platícanos. ¿verdad? Pues mire, después de una lucha de aproximadamente año y medio, que tiene sus antecedentes, ¿verdad? Por supuesto, de una lucha que inició hace algunos años con otro grupo de compañeros docentes y que fue detenida en su totalidad, pues nosotros retomamos esa lucha en marzo del año del 2012, y pues batallamos muchísimo, tuvimos muchísimas piedritas en el camino, pero finalmente, ¿verdad? Aquí traemos nosotros la resolución de registro. Si me la permite, para que nuestros camarógrafos la puedan tomar. Si me permite, vamos, mientras vemos esta
mientras vemos este documento, vamos a pedirle aquí a uno de nuestros compañeros camarógrafos que nos asista aquí con el micrófono de nuestra invitada que nos está platicando, para corregir una pequeña falla técnica que tenemos en su micrófono. Pero este es el documento precisamente que reconoce a este sindicato de maestros del CONALEP independiente. Y bueno, a mí me gustaría que el licenciado Luis Raúl Aragón, quien es el representante jurídico de este sindicato, pues nos diga, ¿fue difícil este proceso, licenciado? Sí, definitivamente fue una lucha muy ardua en los dos vías, en la vía jurídica y en la vía social de la resistencia civil. Aquí hay que agradecer en primer lugar a ese caminar de los compañeros y compañeras docentes de CONALEP, y en segundo a algunos abogados de renombre nacional que nos estuvieron apoyando, asesorando. Menciono a un paisano nuestro, a Arturo Alcalde Justiniani, sí, cómo no, una personalidad reconocida en el mundo laboral y defensa de los trabajadores, sus consejos, sus opiniones en la integración no solamente de las promociones, sino de 3 amparos que tuvimos que interponer, y que definitivamente por la vía jurídica, como usted lo mencionaba en un principio y la compañera Blanca, fue una lucha que si no se hubieran combinado los dos factores de la resistencia civil, muy constante, muy permanente y a veces muy radical, porque era el lenguaje que había que expresar ante las autoridades, ante la cerrazón, ante la negativa, y una lucha jurídica. Aquí habría que reconocerle perdón, a la justicia federal, en este caso al juzgado tercero distrito, que analizando detenidamente la doctrina, la argumentación jurídica, dio al final la orden terminante a la Junta, que se resistía, de que si no daba el registro, se hablaba inclusive de la destitución del secretario de Trabajo, o el jerárquicamente superior tendría que llegar hasta el gobernador del estado. No les quedó más remedio más que acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia. Sí, porque esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, cuando tienen ese perfil de un desacato, pues tiene consecuencias jurídicas muy graves, como las que acaba usted de comentar. Tenemos el caso de una alcaldesa y de un secretario del ayuntamiento, no recuerdo de qué estado, que desacataron precisamente una orden judicial, sí, y fueron destituidos de sus cargos. Entonces yo creo que esto viene a marcar un precedente muy importante en la vida sindical de Chihuahua. Y después de esto, ¿qué es lo que sigue? Porque hay maestros de diferentes puntos del estado de Chihuahua que pertenecen al CONALEP, que todavía hace unos días se preguntaban, ¿será cierto? ¿Será tanto que luchamos y se consiguió? ¿Tendremos el reconocimiento del gobierno del estado y del gobierno federal para este tipo de situaciones? ¿Qué sigue de esto? Como usted lo acaba de mencionar, tenemos ya el reconocimiento, y lo que sigue de esto es visitar todos los planteles CONALEP en el estado, lo que es Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, y lo que hay todavía pendiente en nuestra ciudad. Eso es lo que sigue de aquí en adelante. Claro que por supuesto también defender los derechos laborales de cada uno de los docentes en base a lo que ya tenemos, que es la homologación salarial. Es lo que vamos a seguir luchando. Hubo maestros que incluso fueron separados de clase o que se les suspendieron horas clase. Así ¿Qué es. va a pasar con todo ese, pues toda esa situación que ellos pasaron? ¿Se les va a restituir? ¿Ya los restituyeron? ¿Está en proceso? ¿Qué va a pasar con los maestros? Eso es lo que vamos a seguir luchando. Sí, señor. Ya tenemos donde dice el amparo que se restituya todo, sí, todos los derechos individuales de cada uno de nosotros. ¿Estamos hablando de 2 años? ¿O de cuánto tiempo? Un año y medio. Un año y medio. Perdón, ¿cuál es la pregunta? La restitución de las horas clase de los maestros, aquellos que fueron separados de su clase. Son por semestre. Por semestre. Es por semestre. Entonces, en este semestre sí fueron quitados muchas horas a nuestros compañeros docentes. Es lo que vamos a seguir luchando. Bueno, profesor, ¿quiere usted comentar algo? Es más, darle gracias a toda la ciudadanía, a los medios, ustedes que nos dieron la oportunidad. Hemos luchado tratando de no agredir a nadie, buscando la manera de no entorpecer ninguna situación.
aún así nos llamaran como que sean que revoltosos, pero reclamar sus derechos no es una revuelta. Ir a las autoridades, tanto aquí estatales como a niveles nacional. ¿Cuántos maestros que simpatizan con su movimiento, con este nuevo sindicato que luchó, como usted bien lo dice, como ustedes lo comentan, que luchó por sus derechos, cuántos maestros simpatizan y cuántos siguen con ustedes? Porque todavía antier me decían unos maestros, es que todavía tenemos miedo porque hay un sindicato que respalda, así me lo comentaron, respalda el gobierno del Estado y uno que estamos en contra de todas esas decisiones, imposiciones. ¿Cuántos maestros están con ustedes? Del universo de maestros. Del universo tenemos registrados por misma seguridad alrededor de 70, pero tenemos otros firmados, alrededor de otros 70. ¿Para qué? Porque eso lo teníamos por miedo. Sabíamos que los 70 que estábamos, ninguno iba a dar un paso atrás. Los otros tampoco, pero pedían un poco por seguridad. Porque los iban, trabajas en tal parte, llamaban allá, y en bachilleres tú, no, te vamos a quitar las horas de bachilleres y andas ahí. O en tal parte del trabajo, los directores se encargaban. Entonces, para evitar todo eso, sabíamos nosotros que íbamos a dar la cara. Y sabíamos que esos 60, 70 no íbamos a dar un paso atrás. Entonces, eso es la cuestión de que dejamos esas partes sin mencionarlo ni nada. Sí. Hay otros que tenemos por ahí también que andan, pero, como le dijera, los que sabemos que andan y ellos andan con nosotros 100%, pero están aparentemente allá. ¿Por qué? Por necesidades de la vida, ¿no? Claro. Bueno, sí, pues sí. Nos queda, bueno, lo dijo de una manera ya entendimos. Nos queda un minuto, en resumen. Pues en resumen, mire, nada más yo creo que es un punto muy importante aclarar que nuestro sindicato es independiente. Sí. Independiente y se llama CITASECH, Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de CONALEP en el estado de Chihuahua. Entonces, pues estamos nosotros ahorita de fiesta celebrando. Sin embargo, estamos conscientes de que apenas el trabajo empieza. Nosotros tenemos un compromiso muy grande, no nada más de defender los derechos de los docentes agremiados con nosotros, sino además el compromiso con lo que es la cuestión educativa. Nosotros somos docentes por convicción, porque si alguien se pone a analizar el tipo de prestaciones bajo las cuales hemos trabajado, algunos hasta por más de 20 años, 28, 27 años, van a decir, ¿y por qué no se van a otro lado? ¿Sabe por qué? Porque estamos ahí por vocación. Claro. Entonces ahí hay algo que ennoblece a todas las personas que formamos este sindicato, a nuestros compañeros. Es un compromiso muy grande y dijimos, y esto lo hacemos por dignidad. Bueno, y aquí el documento que nos presenta este sindicato, el Sindicato Independiente de Maestros del CONALEP, del CITASECH, ¿así? CITASECH. Aquí lo dice, muy claro, resolución de registro concedido, para quien lo dude. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y pues felicidades, dicen que al final del túnel siempre hay una lucecita. Así es. Tenemos el apoyo nacional de la Federación de los CONALEPs, de esa federación que pertenecemos y estamos registrados como sindicato ahí también de hace tiempo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Y gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa Noticias en Canal 28 y Canal 2 de Ciudad Cuauhtémoc. Hasta pronto, feliz fin de semana, hasta luego.